Para iniciar este escrito y desarrollar el tema sobre el rol que desempeña el ego superior en el concierto universal de la vida, nos apoyamos especialmente en dos clarísimos e inspiradores párrafos escritos en la obra mesiánica de Rosalía Luque Álvarez, que corroboran lo que en este detallado ensayo se expone del desarrollo del yo consciente. De Arpas Eternas, tomo 1, capítulo En las grutas del Carmelo. El ego comienza a extraer del éter materias sutilísimas y va formando lentamente un cuerpo que acompañará como prototipo y modelo a todas las personalidades humanas. De Arpas Eternas 3, capítulo Los secretos del Padre. El yo pensante o ego, como le llaman las escuelas secretas de divina sabiduría, imita a su soberano creador y envía hacia el plano físico o mundo ya en condiciones de albergar vidas orgánicas una partícula o emanación de sí mismo para comenzar la escala progresiva de su propia evolución. ¿Qué es el ego superior? ¿Cuál es el hábitat natural de los egos? Todo es reposo en el ser divino. Su yo interno es el sol central de su sistema universal. La pureza de su esencia resplandece y se expande en reflejos de luz inmortal. Ese reflejo lo abarca todo. Es su mente, el principio de la existencia. Él se refleja en el hombre hecho a su imagen y lo dota de mansedumbre, de valor y fuerza moral. Luego, lo que él es, nosotros lo somos por reflejo. La actitud divina, estable y permanente del absoluto, es un estado de introspección donde él se conoce a sí mismo. Ese estado siempre es, siempre fue y siempre será. Cuando el hombre en su desarrollo llega a este nivel de conciencia, la introspección, allí se revela su ser real y se unifica a su esencia verdadera. Y esa verdad de él mismo ilumina el todo de su universo. Allí se reflejan todas las formaciones de su mente. Luego ese todo, más que una creación, es una revelación, donde él conoce todas sus ideas y su verdad eterna. La revelación es introspección y expansión simultáneas. Esto en él no es un proceso, solo es. Fuera de este resplandor que refleja todo lo que él es y sabe, no hay nada. Él es todo y lo gobierna todo, inclusive al hombre que lo reconoce. Allí, en este reflejo, que es su alma inmortal, se proyectan todas las perfectas ideas que él contiene y se revela su verdadera imagen, el hombre perfecto, Señor del todo. Esta imagen es su eterna individualidad, el Cristo, el Verbo, la Palabra. El Cristo es el eje perfecto de la creación divina, es el acorde universal del Yo Soy. El Cristo es el poseedor de las 7 matrices universales ubicadas en el eje del cosmos divino, albergando allí los egos o réplicas del Yo Soy. Esta inmensidad de chispas de luz divina llenan el todo, pero solamente serán egos las que pululan en el eje crístico, porque son las únicas capaces no sólo de recibir la imagen de hombre perfecto, sino también de reflejarla. Las demás partículas de luz refleja que iluminan el universo espiritual son la sustancia elemental viva que forma el sistema de neuronas radiantes de la mente divina. Esta sustancia esencial es atraída por los egos para formar así sus cuerpos áuricos o mentales. Luego, el primer trabajo que el ego realiza para dar forma a su cuerpo fluídico es en el nivel de la sustancia refleja.
Cada partícula lumínica es una neurona del gran sistema mental universal que él toma en parte para sí. ¿El universo físico es una ilusión o una necesidad para el desarrollo vivencial del ego? Si el ego es la imagen de hombre perfecto que le irradia el Cristo, esa imagen es estática por ser un reflejo. Entonces, el ego deberá vivenciar, dinamizar y experimentar lo que él ya es por espejo. Entonces, se inicia el proceso de darle un piso físico donde han de pararse las personalidades creadas por el ego para la gran demostración del sí mismo. Por ello nace el universo físico que permitirá al ego proyectar su partícula divina al plano terrestre con el fin de alcanzar en conciencia demostrada la imagen de hombre. La luz divina que abarca el todo de su presencia se organiza en 7 conos tridimensionales que parten del plexo solar, centro esencial del eje crístico. Cada rayo, según su color y sonido, dota al ego contenido en ese rayo de una capacidad específica y modos de ser en el amor que demostrará a lo largo de los siglos de experiencia ilustrada. Estos conos son los 7 universos del todo divino. Son los conos del resplandor del omnipotente eterno, compuesto de partículas luminosas que forman el sistema mental del universo. Aquí en este punto será útil considerar los fenómenos que darán origen al universo físico. El resplandor está formado por infinitas partículas de luz estática que jamás entran en combustión ni se modifican, porque son parte del reflejo de la revelación. Este resplandor de él mismo es la sustancia esencial universal envuelta por una sustancia gaseosa muy sutil llamada plasma o savia universal. Ahora bien, en los bordes o contornos de estos conos tridimensionales de luz refleja, se produce un fenómeno que dará origen a los universos físicos, el Big Bang. En estos contornos, las partículas etéricas alcanzan un grado de congelamiento extremo y las partículas plasmáticas llegan a un punto calórico máximo. Entonces se produce el siguiente efecto. Estas distintas frecuencias originan una explosión fenomenal llamada Big Bang por la ciencia física. La sustancia plasmática contiene los núcleos que serán expulsados en el estallido para formar astros y planetas. Esta explosión produce el principio del movimiento o universo relativo de la experiencia. Luego, en los contornos de luz refleja, es donde se gestan los fenómenos físicos y por ende nacen los universos visibles. El universo físico siempre será una fuerza secundaria. El espíritu es el real poder que lo equilibra todo. ¿Cómo comienzan las primeras experiencias del ego en el plano físico? La creación se ha duplicado para que el hombre hecho a su imagen pueda señorear sobre cielo y tierra. Solo así, la proyección de la idea del ser que emana del ego para su desarrollo puede ser contenida y refractada para su percepción en el plano físico. Caso contrario, esa idea sin contención no tendría demostración, se diluiría. El universo absoluto es un estado de conciencia del sí mismo. El universo relativo es un estado de búsqueda de la perfección, que si bien ya es, hay que demostrarla. Luego, el Big Bang es un fenómeno que necesariamente se da para la conformación de universos y sistemas físicos que favorecen la experiencia para el desarrollo del hombre hacia la formación de la conciencia crística que lo integrará a su misma esencia. Las fuerzas plasmáticas expulsadas en el Big Bang se condensan gradualmente en los 4 elementos que conforman un planeta completo, listo para ser fecundado.
En este estado preciso comienza el trabajo unificado del universo espiritual de los egos con la actividad atómica del reino elemental: aire, fuego, agua, tierra. Es así que el ego iniciará un ascendente camino a la demostración de lo que él realmente es. Entonces comienza una milenaria sucesión de experiencias reflejas en el plano físico. Los egos de una misma generación unifican sus partículas etéricas que han tomado de la sustancia radiante universal y en inmensas oleadas las envían al plano físico, donde ellas observarán el comportamiento atómico del plasma terrestre ya condensado. Aquí es donde estas partículas, por reflejo, reciben e integran información del trabajo molecular inherente a los 4 elementos de la naturaleza. Este primer trabajo es grupal y unificado. Las chispas descienden al astral del planeta y toda información registrada del trabajo atómico es transmitida a cada ego por estas neuronas radiantes que fluctúan en el astral de cada paisaje terrestre. Es el comienzo del enriquecimiento mental vivencial del ego, que recibe, como en un espejo, la imagen del trabajo elemental. Las partículas etéricas suspendidas en el astral terrestre filman, por así decirlo, y graban en sí mismas toda actividad que manifieste alguna conducta elemental, ingresando así en el ego un psiquismo primario. Los egos recogen de sus chispas estas experiencias registradas y las ingresan a su yo superior como vivencias de un psiquismo primario. Del aire aprende el impulso y el movimiento. Del fuego, el punto de combustión, la resistencia. Del agua, la primera comprensión de la asociación. De la tierra, capta lo que es el trabajo grupal de las moléculas y toma el principio del valor comunitario. Estas partículas de luz refleja no solo observan los fenómenos atómicos, sino que también fertilizan con su irradiación el plasma terrestre. La energía lumínica que desprenden las partículas descendidas emiten cualidades que quedan flotando en el astral planetario. Ante esta vibración, el plasma va tomando formas que serán solo diseños sin vida. En tiempos futuros, estas formas manifestarán impulsos vitales al ser fecundadas por la vibración lumínica que transmiten las partículas descendidas. Según la cualidad emitida por ellas, el plasma tomará una forma vital. El ego necesita vivenciar este trabajo cualitativo por demostración. ¿Es el ego quien genera la vida experimental planetaria? Solo la partícula de luz del ego es capaz de reflejar el amor divino y, por ende, transmitir la vida. La chispa radiante da la cualidad en vibración y fecunda el plasma que se forma de acuerdo a esa cualidad. Esta chispa no encarna en estas formas, solo se acopla y se relaciona por ondas vibratorias. Cuando esto ocurre, se materializan las formas y nace la vida visible en el planeta en una sucesión de infinitas formas, como tantas son las chispas etéricas descendidas. El ego va conformando su cuerpo vital y cualitativo. El plasma acuático será el primer ensayo de fecundación por ser el elemento similar al éter, reflejo de la vida. En este elemento, las formas que fluctúan en el astral acuoso son fecundadas y se hacen visibles los microorganismos por efecto asexuado, es decir, se da la multiplicación sin sexo en el planeta. Este principio asexuado se manifiesta en cada primera forma vital lograda, cuyo individuo dará origen a la especie. En un comienzo son engendradas las formas más simples, hasta que el efecto vital se difunda en la Tierra con más fuerza y sea posible fecundar formas más complejas. Hasta el momento, las chispas enviadas por el ego no encarnan,
solo acoplan sus vibraciones para observar los impulsos instintivos del reino vegetal y animal. Las chispas descendidas desde su cuerpo mental son de él, pero no es él. Es el mentor dirigiendo y desarrollando cualidades y capacidades para ser demostradas. Nace el prototipo. Todo se multiplica en el planeta en fuerza vibratoria. Se hace evidente la tonalidad verde y la nota Fa en fuerza vital, características del origen de la Tierra, nacida en el rayo verde del iris divino. La partícula etérica o neurona radiante comienza a registrar para el ego la actividad en los niveles vitales y cualitativos de conciencia instintiva. ¿Qué efecto tiene para el ego el nacimiento del hombre de la experiencia? ¿Le alcanza al ego una sola demostración de vida para saber de él mismo? Habiendo el ego almacenado los resultados de las experiencias psíquicas que recibió por espejo del reino elemental y por vibración del reino vegetal y animal, está preparado para formar el cuerpo mental humano y encarnar en él su partícula radiante o neurona madre. ¿Y qué ocurre con la partícula que registró las conductas de vegetales y animales? Ella es ascendida al ego, porque es parte de su cuerpo experimental, pero las formas plasmáticas instintivas permanecen en el astral planetario. Esas formas plasmáticas pertenecen a cada ego que mediante su chispa las creó. Este plasma sigue manteniendo su forma y la sustancia que lo conforma. Será usada por el ego para dar cohesión al cuerpo mental de la personalidad que habrá de encarnar. A medida que las personalidades encarnadas se desarrollan en espiritualidad, perderán lo instintivo y el plasma será cada vez más sutil, ya sin forma. El ensayo de hombre debe lograr la erección de su columna vertebral. Ese estado le hará modificar su eje, dando nacimiento a su canal espiritual. Este hecho se produce cuando el ser andrógino capta una fuerza superior a él mismo y adora a algún fenómeno de la naturaleza, asignándole un poder deífico. Su mente, al elevarse hacia una divinidad, alcanza la verticalización. Todo en su cuerpo se estructura nuevamente. Al lograr la figura humana que permite al ego la encarnación de la partícula radiante, debe transitar también por el doloroso proceso de la duplicación de su ser, asistido por los mentores arcangélicos que intervienen en estos movimientos vitales de la creación. Cuando esto ocurre en el plano físico, también se produce simultáneamente en los planos ególicos, la duplicación del ser. Se hace visible en los egos los dos principios de la fecundación, el femenino y el masculino. Este proceso se reflejó en la partícula encarnada del primer hombre, andrógino todavía, provocándole en él la misma transformación que se operó en los egos. El hombre andrógino se desdobla y se muestran sus dos principios, activo y pasivo, en el macho y la hembra, que al aparearse inician la generación de la especie humana. El ego emite por medio de su partícula descendida la verdad del ser, verdad que prepara al hombre de la experiencia a demostrar todo lo que es, a imagen y semejanza de su hacedor. Es decir, debe expresar en pensamiento y conductas solo lo que su padre, el ego, pueda reconocer, que es la demostración en los múltiples niveles del amor. El ego inicia a través de la creación de sucesivas personalidades su más sublime alcance, el desarrollo hacia la conciencia crística y su identificación con la esencia que le dio la vida, el amor. En el último proceso de formación en el plano humano,
el ego solo desciende para encarnar en cada personalidad una sola partícula radiante, que será el resumen de las experiencias previas ya archivadas. Además, es transmisora de la idea de hombre en Cristo, que debe demostrar en ciclos planetarios. Ella ilumina el camino para que el ser encarnado se exprese en todas las graduaciones del amor, cultivando su huerto interior, repleto de frutos que él debe dar a luz para su cosecha. Si Dios sabe de sí mismo por una actitud de introspección, el hombre de la experiencia está autorizado y dotado para ejercer este sublime encuentro con él mismo, unificándose con su padre, el ego. Entonces, él también captará en su universo la imagen de ser original y comprenderá la realidad de su existencia en el espíritu, aunque esté encarnado en este plano. Así comienza la sucesión de personalidades creadas por el ego, donde cada una de estas individualidades mantendrá viva y radiante la chispa con que fue dotada por su ego hasta la unificación de las mismas en el ser divino. Durante el proceso de desarrollo, una personalidad no encarna en otra personalidad. Cada una es un estreno del yo, conservando la partícula descendida del cuerpo mental del ego. Pero como en el universo espiritual lo que es uno es todo y todo es uno, la conquista de la conciencia en Cristo lograda por cada personalidad queda grabada en todo el sistema neuronal del ego divino. Así que cada descenso de una partícula de su cuerpo áurico es una e individual, pero también es todo lo que todas han logrado vivenciar. Cada personalidad será un talento más para el cuerpo mental del ego que lo ingresa a su todo. Luego, lo que tiene demostrado una personalidad lo refleja a todas, y todas lo integran en sí mismas. Cuando el ser encarnado termina su estadía en el plano físico, esta personalidad desencarna con su chispa, la que no puede perder jamás, porque la unifica a su yo superior y a toda la red universal de lo que existe. Lo que sí ocurre es que esta personalidad, como lo hicieron las anteriores, debe pasar por el plano de la decantación, donde se conserva lo que le ha sido revelado a imagen divina y se desecha lo que en Dios no se reconoce como verdadero. Es el plano de la limpieza para poder ascender y estar conectado con su Padre, puro e inmaculado, limpio de toda impureza carnal. Cuando la personalidad desencarna y no ha aportado nada a su chispa divina, tiene una última oportunidad en el plano del bajo astral en la que se encuentra. Su partícula queda suspendida sobre ella y los guardianes y mentores de la luz ayudan a que en este plano estos seres despierten y reaccionen del estado tenebroso en que se encuentran. Si no lo logran, se convierten en lastres que desaparecen. Son personalidades fallidas. No habiendo ingresado nada a su partícula divina, ésta se desprende y regresa a su hogar, el ego. Cuando el ego no consigue desarrollarse en vibración crística porque sus personalidades han fracasado como reflejos del hombre real, va desapareciendo como ego. Pero la chispa esencial que le dio vida no se pierde, es absorbida por el resplandor y pasa a integrar el sistema mental divino. La esencia de la chispa no desaparece, pero sí el ego, porque ya no es reflejo del Cristo por no estar en el eje universal divino. ¿Qué es la partícula divina para el hombre encarnado? Esta partícula divina solo refleja y recibe lo que es a imagen del ser superior. Es el cuerpo intermediario o la semejanza que contiene el camino a la perfección. Es nuestra conexión con el ego y el mundo espiritual y físico. Por ella se canaliza nuestra intuición, nuestras percepciones,
las experiencias extrasensoriales. Por ella captamos la verdad divina de nuestro ser y nuestro origen en el amor. Sin ella, el hombre estaría desprotegido y desconectado de su ser real, de sus pares y seres amados. No podría captar los arcanos de la sabiduría archivados en los planos espirituales. Esta chispa contiene la manifestación del todo unificado. La imagen original se va formando y dinamizando por impulsos y ciclos de seguimientos al Cristo. Esta chispa es un don maravilloso del amor omnipresente que nos hace dueños de la misma esencia de su ser, y por ella cada ego sabrá en conciencia lo que ya es por reflejo divino. ¿Qué tránsito debe pasar el ego para lograr su desarrollo como reflejo de la imagen divina? Llegar a la vibración crística y refundirse en su esencia le demanda al ego una serie de tránsitos en el plano físico para formar su conciencia vivencial. Primer tránsito es la construcción de su cuerpo mental por la atracción de las partículas radiantes de la mente divina. Segundo tránsito, estas partículas registran por espejo las conductas atómicas. Tercer tránsito, es el acoplamiento de la partícula etérica con el plasma terrestre para registrar las actividades vitales en microorganismos, en vegetales y animales. Por esta observación ingresa conductas y cualidades demostradas. Cuarto tránsito es la encarnación de la partícula en el ser humano. Hasta los 7 años, esa neurona etérica permanece en el cuerpo mental, luego encarna en el cuerpo físico. Quinto tránsito es el glorioso camino del ego a las sublimes conquistas de la angelitud y arcangelitud, hasta ser uno con el Cristo, donde todo es unificación en su misma esencia. El plasma condensado tiene 3 estados. El más denso es el terrestre, donde el ser humano realiza su primera etapa de experiencias. Al ascender el ser en vibración, la materia se sutiliza. Son los sistemas habitacionales de la angelitud. El último sistema astrodinámico casi se unifica al eje central universal, donde la materia pierde su condición como tal y pasa a ser sustancia radiante. Es el plano de la experiencia arcangélica, última instancia vivencial para los egos que ya se acercan al glorioso estado en que se unificarán en la misma esencia divina. A medida que la chispa radiante va ingresando experiencias que expresan la naturaleza divina del ser, las formas evolucionan y la materia se sutiliza hasta permitir la encarnación en el nivel angélico de conciencia. El plasma en el nivel arcangélico ya pasa a su estado natural como materia radiante, dando cohesión a las formas esenciales que sólo podrán fecundar los egos que han llegado a vibrar en los 7º cielos de máxima pureza etérica. En el libro de la vida, el ego ha registrado todos los logros obtenidos en su desarrollo hacia la formación de su conciencia crística. Cuando llega este instante, una voz sublime resuena en su yo superior que le dice: ahora eres el Señor de la tierra, de los cielos y de ti mismo. ¿Termina el ego alguna vez el sublime desarrollo del sí mismo en el uno esencial? Cuando los egos de una misma generación han completado su ciclo de demostraciones y el amor en ellos es la única realidad de la existencia, ya son la esencia misma del hombre perfecto. Entonces se unifican al ser divino porque son uno con el Cristo. Las matrices que contenían a estos egos ascendidos a la misma esencia crística no quedan vacías, sino que son llenadas por otras chispas radiantes del universo mental divino, y nuevos egos iniciarán un glorioso camino ascendente a la demostración del yo soy uno en todo, siendo esta expresión
el acorde del amor universal. ¿Qué es la unificación? Ninguna individualidad se pierde en la unificación. El ego las conserva en sí mismo con toda su pureza, y cuando llega a su fin la demostración completa del ser divino, todas ellas son una unidad con el ego, porque todas son la imagen a semejanza del Cristo. Ninguna se puede perder porque han pasado a ser las facultades del ego. Lo mismo ocurre con los egos que alcanzaron el estado de conciencia esencial. Ellos serán uno con el Cristo, y aunque sean una multitud de egos ascendidos, siempre serán uno en la misma vibración. Al ego, fundamento de la vida. Me entregaste, Padre, una mente clara para saber lo que en ti soy. Me diste, Señor, un alma sencilla para que tu voz penetre en mí y seamos uno en el amor. Me otorgaste la facultad de ser libre, como el reflejo amado de tu omnipotente ser. Por ti me fue dada la comprensión que me abre las puertas a la universal condición de ser uno en ti y en Dios.